contento de poder compartir esta tarde y espero que esté con ánimo porque vamos a ver muchas cosas. Si tiene donde anotar también va a ser muy bueno. Vamos a compartir sobre la relevancia del Génesis. Es una temática introductoria que siempre hacemos cuando hablamos de apologética. Es importante dar el fundamento sobre el cual nosotros vamos a avanzar para que las cosas vayan quedando bien claras. Y también vamos a abordar el día de hoy la teología de la hombría y la feminidad bíblica, que es muy necesario en estos tiempos. Como los cristianos tenemos que poner nuestros ojos en la palabra del Señor para fundamentar el por qué nosotros no estamos de acuerdo. Muchos cristianos, yo me he dado cuenta, están en contra de lo que está pasando en nuestra cultura, pero no siempre sabemos muy bien qué es lo que estamos defendiendo y de dónde surge el fundamento de por qué nosotros creemos en la hombría y la feminidad bíblica. Y vamos a tratar sobre eso el día de mañana. Vamos a estar hablando sobre consejería bíblica, avanzando en la importancia de la consejería bíblica en la iglesia y espero que también pueda compartir con nosotros. Como vamos a hablar primero de apologética, quiero presentarles brevemente al Ministerio Respuestas en Génesis. Respuestas en Génesis es el ministerio apologético en este minuto más grande del mundo, con un gran impacto, ayudando a la iglesia local a dar respuesta a las preguntas sobre la autoridad de la Escritura, principalmente de Orígenes, o sea, lo que Génesis nos plantea desde el principio. Hay muchas amplias ramas de la apologética, principalmente Respuestas en Génesis se ha fundamentado en la defensa de los primeros 11 capítulos y todo lo que en la teología bíblica de ahí en adelante se deriva. Y es por eso que el ministerio Respuestas en Génesis, que fue fundado por Ken Ham, es un ministerio que está haciendo una gran labor tratando de representar delante del mundo lo que la palabra del Señor es desde el principio. Uno de los legados de la Reforma es la sola Escritura. Muy probablemente usted ha escuchado ese concepto, la sola Escritura, que los cristianos tenemos como fuente primaria y autoritativa y fundamental la palabra del Señor, pero luego de algunos años se acuñó otro concepto que es la tota Escritura, que toda la Escritura es la que tenemos que defender, no solo una parte, sino toda la Escritura. Y Respuestas en Génesis se ha concentrado en la autoridad de la palabra en los primeros 11 capítulos, porque entendemos que desde ahí en adelante está toda la narrativa conectada, toda la teología y toda nuestra teología del pecado, de la salvación, todo lo que nosotros enseñamos en el Nuevo Testamento no tendría sentido si lo que sucedió en los primeros 11 capítulos de Génesis no fueran una historia real, suficiente y inerrante e infalible. Ken Ham, este fundador del ministerio, ha llevado adelante por más de 20 años a la cabeza del ministerio y en Estados Unidos hay dos grandes atracciones. Una de ellas es el Museo de la Creación y también el Encuentro con el Arca. Además de estas dos grandes atracciones, que les voy a mostrar algunas fotos y videos, hay un staff permanente de científicos de muy alto nivel que están haciendo investigación, no solamente están dando charlas para la iglesia, ellos están haciendo investigación en ámbitos de geología, genética, trabajando en publicaciones de alto nivel académico permanentemente, para también contrarrestar la filosofía naturalista que está muy presente en los estudios de investigación, tratando de consolidar una visión del mundo que no surge de la palabra del Señor. Así que este grupo de hermanos y hermanas están ahí permanentemente sirviendo en Kentucky, en la ciudad de Cincinnati, en las afueras de Cincinnati. Ahí está el Museo de la Creación y el Encuentro con el Arca. Y quiero mostrarles un pequeño video donde se muestra el museo y el arca, que son dos grandes atracciones, como le digo, que están ahí en Estados Unidos. La primera que se va a mostrar, la que está arriba, es el Museo de la Creación. Tiene personajes animatrónicos, dinosaurios interactivos, hay fósiles a tamaño real, fósiles genuinos, ¿no? Y algunas réplicas también. Hay un parque en el exterior muy grande donde hay zoológicos, hay tirolesa, hay zonas de extensión para que los niños se diviertan. Y también está el Encuentro con el Arca, alrededor de unos 50 kilómetros al sur, el Arca tamaño real, que es un gran museo con todas las tres plantas que la Biblia describe, una puerta, una ventana y al interior toda una descripción de lo que la narrativa nos permite pensar que fueron esa cantidad de días, ¿no? Aproximadamente un año duró todo el proceso diluviano y eso está ahí en Estados Unidos, así que si usted tiene posibilidades de viajar, por favor, considere también asistir
al Arca y al Museo de la Creación. Visite las páginas arkencounter.com o también el Creation Museum. Ahí hay algunas fotos adicionales del Museo de la Creación. Ha sido ampliado, está creciendo, hay una nueva atracción preciosa donde se muestra todo el proceso de gestación de la vida, desde las primeras células, ¿cierto?, hasta un bebé antes de salir del vientre muy grande, que con láser le dibujan los sistemas, los sistemas cardíacos, de respiración, etc. Así que es muy interesante poder visitarlo. Ahí están algunas fotos adicionales. Cuando usted ingresa al hall hay unos dinosaurios animatrónicos, fósiles, y también este es el primer acceso, ¿no? Cuando usted ingresa al interior hay unas pantallas gigantes donde explican algunos aspectos de la realidad de hoy día, los puntos de partida. De ahí en adelante usted empieza a recorrer el museo con explicaciones en las paredes de muchos aspectos bíblicos y cómo la ciencia no es un problema de contradicción con la palabra del Señor. La Biblia bien interpretada y la ciencia bien aplicada no entran en contradicción. Así que gracias a Dios por Respuestas en Génesis, porque nos ayuda a poder colaborar con lo que la iglesia local hace. Y esto siempre lo decimos y es muy importante recordarlo. Respuestas en Génesis no es pilar y baluarte de la verdad. La iglesia es pilar y baluarte de la verdad, según lo que dice la Escritura. Respuestas en Génesis no es la iglesia, aunque ahí hay muchos hermanos nuestros, pero no es una iglesia, es un ministerio paraeclesiástico que ayuda, que fomenta el que la iglesia local se forme, se prepare también en dar respuesta a estas preguntas. Hay cines de efectos especiales, cines 4D y también el arca a tamaño real. Es impresionante, si usted puede visitarlo, va a ser algo inolvidable, poder ver las páginas de la Biblia hechas realidad, ¿ah? Así que el 2018 llevé a mi mamá es creyente desde joven, y ella lloraba emocionada al ver el arca, todo lo que a ella le enseñaron de niña, ¿no? Y cómo podía ser representado y que es algo real, que no es un cuento. Y eso es importante a la luz de lo que espero presentar el día de hoy en cuanto a la enseñanza bíblica. Ahí están las plantas, está hecha de madera y representaciones interiores de lo que pudiera haber sido la vida de las personas en su interior. Este es un lugar que lo visitan millones de personas todos los años. Y en octubre, generalmente, como este año, fue el Día Latino. Es un fin de semana que el museo y el arca está preparado para recibir habla hispana. Los que somos expositores viajamos y colaboramos y estamos en distintos lugares de las presentaciones para ayudar a los hispanos a que vayan conociendo y respondiendo también todas las preguntas que ellos puedan tener. El ministerio también tiene a disposición un canal, así como Netflix, Answer TV, un muy buen canal donde hay miles de charlas, películas cristianas, hay muchísima información también para poder entrenar a nuestras familias. Así que vamos a avanzar entonces. Quiero ir a la relevancia del Génesis en el mundo actual. ¿Por qué la relevancia del Génesis en el mundo actual?, preguntará alguno. ¿No es la Biblia toda relevante? Por supuesto que toda la Biblia es relevante. Toda la palabra es inspirada por Dios, toda. Y útil para enseñar, dice Timoteo, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la Escritura es importante, pero ¿por qué creemos, y esta charla se llama así, por qué creemos que es relevante hoy el Génesis más que algunos años atrás? Es porque hay un bombardeo muy fuerte sobre la autoridad de la palabra del Señor en aspectos de orígenes. Desde la irrupción masiva de la visión naturalista, de la teoría evolutiva darwiniana y todas las otras teorías que le han seguido, porque hay muchas teorías después de Darwin, pero se sigue enseñando en el colegio la darwiniana, ese bombardeo mediático en las aulas, en la universidad, ha hecho muy relevante hoy día volver a recordarnos como iglesia lo importante que es tener muy claro lo que ha sucedido en Génesis. Y es por eso que Pablo presenta en 2 Corintios su inquietud. Él dice: pero me temo no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Él estaba preocupado, hermanos. Pablo preocupado, ¿se lo imagina? Él estaba preocupado de que los hermanos de Corintio, a la altura de la vida de ellos, en el tiempo contextual de Pablo, fueran engañados. ¿Por quién? Por Satanás. Porque Satanás sigue haciéndolo.
Satanás no está encerrado, Satanás está suelto y sigue engañando a los cristianos con su astucia. Y él estaba preocupado de que los hermanos de Corintios cayeran en las trampas del diablo. Y él les dijo, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ustedes también pueden ser engañados. Bueno, ¿y cómo es que fue el engaño de Eva? Vamos a Génesis. Cuando vamos a Génesis y comenzamos a mirar en el origen, donde está la creación germinal, donde están los primeros padres de toda la raza humana, vemos que Dios en ese momento le mandó algo al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Usted y yo hemos leído ese versículo más de alguna vez, ¿cierto? Y qué interesante que esa ley que el Señor dio, el texto nos muestra en el capítulo siguiente que fue cuestionada. Y se nos muestra que la serpiente era astuta. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo en Corintios? Me temo que la serpiente con su astucia, como engañó a Eva, ustedes también sean engañados. ¿Cuál es la astucia de él? Veamos. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Es como si él dijera, entre paréntesis, ¿Dios realmente dijo eso? ¿No será que escuchaste mal? ¿No será que leíste mal y a lo mejor se tiene que interpretar eso de otra manera? Les hizo dudar de lo que Dios había dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero Satanás no se quedó tranquilo, no solamente le hizo dudar de lo que Dios había dicho, sino que en una segunda fase del ataque de Satanás, que es siempre el mismo, le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás trabaja en dos fases. La primera es hacernos dudar. ¿Realmente dijo eso? Y la segunda etapa, cuando ya nos tiene tambaleando, pero esa no fue su intención, negar absolutamente lo que Dios ha dicho desde el principio. Entonces, resumiendo esta idea, lo que Satanás hizo en el principio en Edén, de hacer dudar y después negar lo que Dios dijo, es la misma estrategia que estaba utilizando en la mente de los hermanos de Corinto, hacerles dudar de lo que la Biblia dice, que la palabra del Señor es la verdad. Hermanos, y es la misma estrategia que sigue usando hoy día. Nada nuevo debajo del sol. Satanás utiliza esa estrategia de hacernos dudar. Por eso el ministerio, Respuestas en Génesis, y así cada iglesia local, estamos enseñando la Biblia regularmente. Y para esto, Respuestas en Génesis ha planteado una manera de explicar la narrativa, porque la Biblia es una gran historia. La Biblia es una metanarrativa, es una gran historia, la historia de todo el cosmos, de toda la creación, la historia de nosotros, la historia que Dios ha diseñado y por supuesto toda la historia de la redención, el plan redentivo, cómo Dios ejecutó, antes de la creación diseñó, luego creó, cómo esta creación fue corrupta, luego vino Cristo la redime, la está redimiendo hasta la segunda venida y luego la eternidad. Pero Respuestas en Génesis lo plantea en 7 fases. Le llaman las 7 C de la historia. La primera es creación. Usted y yo sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos un detalle en Génesis 1 muy descriptivo de cómo Dios lo hizo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el séptimo día Él reposa. Y hay muchos detalles en esos días. Y cuando termina el capítulo 1 en el verso 31... ¿qué es lo que dice Dios? Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Dios cataloga, no subjetivamente, sino muy objetivamente, su creación perfecta. No había mal, no había Satanás, no había pecado, porque todo lo que estaba mirando Dios frente a él era perfecto y bueno en gran manera. Pero todos sabemos que eso no continuó. Vino la corrupción, la acción moral del hombre y de la mujer trajeron corrupción, la tierra fue maldita, la creación fue maldita, debido a la caída, la que llamamos caída, algunos teólogos, ¿no? Corrupción, y todas las cosas se arruinaron, todo se arruinó, lo que estaba perfecto, completo, funcional, dejó de ser completo, no era perfecto y no funcionaba bien, comenzó a estropearse. Yo siempre le digo a los jóvenes,
Si tú quieres arruinar tu vida, peca, porque el pecado lo arruina todo. Mira Génesis, era todo perfecto, todo completo, todo funcionaba impecable, pero llegó el pecado y todo se arruinó. Si usted quiere arruinar su vida, peque, ríndase al pecado y todo se arruina. Pero vemos que la maldad del hombre aumentó. Génesis capítulo 6 nos dice que la intención del corazón del hombre en ese tiempo, todo hombre, era de continuo el mal. Dios trajo entonces juicio, una gran catástrofe, una inundación global, todo el planeta fue cubierto por agua, toda carne murió excepto aquellos que estaban al interior del arca. Arca que apunta a Cristo, puerta del arca que apunta a Cristo. La salvación en el arca era la salvación de la humanidad y era la salvación del plan que Dios tenía, porque Dios no iba a fallar, hermanos. Dios no iba a fallar. Lo que Él prometió en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás, Él lo iba a cumplir. La humanidad tenía que seguir. Más solamente los 8 que estuvieron en el arca y los animales pudieron pasar esta catástrofe global. Pero si vemos la historia continúa y los seres humanos siguieron adelante, siguieron y muchos de ellos independientes de Dios, porque una de las cosas que no murió en el diluvio fue el pecado, porque el pecado pasó en el corazón del hombre en esas 8 personas. Y los descendientes también se alejaron de Dios, quisieron hacer su nombre, construyeron una torre y Dios trajo nuevamente juicio. ¿Cómo lo hizo? Confundió sus lenguas y produjo una dispersión geográfica de poblaciones. ¿Por qué? Porque ellos se agruparon según sus lenguas y las poblaciones se alejaron unas de otras porque no se entendían. Dios estaba forzando la expansión de las poblaciones porque Dios quería que llenaran la tierra y que la sojuzgaran. Dios siempre cumple sus planes, hermano. ¿Usted lo cree así? Dios siempre va a cumplir sus planes, con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Dios lo hace. Y la confusión, hermano, fue continuidad de la gracia del Evangelio de Dios y al mismo tiempo la soberanía de Él de poder cumplir aquel plan que Él tenía. Y la historia continúa, y si usted es cristiano bíblico, sabe que en Génesis capítulo 12, en el verso 1, aparece un pacto. Se renueva el pacto con Abraham. Dios llama a un hombre pagano y lo trae y lo llama a ser un creyente, un hombre de fe. Y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y la historia toda continúa principalmente centrada en la historia de un pueblo, el pueblo hebreo que nace con Abraham. Y porque de esa simiente, de ese pueblo, vendría el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Y toda la historia del Antiguo Testamento nos muestra todo el proceso que Dios hace para llegar al momento perfecto cuando viene Cristo. Cristo no nació ni antes ni después de lo que Dios había determinado. Nacido de mujer, bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Cristo vivió la vida perfecta que usted y yo jamás viviremos. Y fue el Cordero perfecto que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, a representarnos federativamente delante del Padre, para que por su justicia los injustos fuéramos justificados, para que por su santidad nosotros fuéramos santificados y por su llaga nosotros fuéramos sanados, hermanos. Por lo tanto, de ahí en adelante, de la cruz en adelante, nosotros estamos en un tiempo que estamos esperando la consumación de esta historia, la consumación de los tiempos, donde habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué es lo que acabo de hacer tomando estos minutos, hermanos? Contarles la historia, resumida, pero la historia. ¿Qué es la Biblia? La gran historia de Dios, la gran historia de toda la creación. Y de ahí en adelante, todo lo que nosotros entendemos hoy de nuestro presente y nuestro futuro, depende que sea verdad lo que hay en el pasado. Por ejemplo, cuando al Señor Jesús le preguntaron sobre el divorcio, sobre temas de matrimonio, Él no apareció como un gurú dando recetas de matrimonio, ¿no? Sácala a pasear una vez por semana, cómprale chocolate, etcétera, etcétera. No, ¿qué dijo Él para hablar sobre familia y divorcio en particular? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra? El Señor los mandó a que ellos vieran Génesis, que entendieran el propósito del matrimonio, que entendieran qué significa ser hombre, qué significa ser mujer,
¿Cuál es el plan que Dios tiene para la familia? Se estaban agarrando quizás de las mechas, como decimos en Chile, por muchas cosas, pero no entienden el propósito del matrimonio, que es para, por supuesto, glorificar a Dios. Y el subproducto de eso es nuestra felicidad. El hombre cumpliendo su rol varonil, la mujer cumpliendo su feminidad bíblica, como hombre, como mujer, como madre, como padre, glorifica al Señor. Y el divorcio Él entonces no lo vino a arreglar con recetas humanas. Él dijo, vayan, revisen el Génesis, corrijan su pensamiento, créanlo y vívanlo. Y eso ordena las cosas, hermano. En resumen, nuestra teología del matrimonio viene de Génesis. ¿Por qué nosotros decimos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Porque eso es lo que se nos muestra en Génesis y el propósito del matrimonio. Pero hermanos, directa o indirectamente, todas nuestras doctrinas se fundamentan directa o indirectamente en lo sucedido en Génesis. Por eso es tan importante recordar la importancia de Génesis al interior de nuestros hogares y también de nuestras iglesias. La palabra de Dios entonces tiene que ser el fundamento para nuestra cosmovisión, para entender el mundo. La Biblia no es solo para aspectos morales, para saber cómo hay que orar y adorar al Señor, sino cómo es mi manera de ver el mundo, de acuerdo a la ética cristiana, los principios bíblicos, impacta mi vida y impacta el mundo. Cómo decido en el trabajo, cómo soy un buen trabajador, cómo soy un buen vecino, etcétera, 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 etcétera. Eso arma mi cosmovisión bíblica. Pero si mi cosmovisión está fundada en la palabra del hombre, voy a tener una mirada secular, una cosmovisión secular. Y el llamado que hacemos en Respuestas en Génesis a la iglesia es que la palabra de Dios sea el fundamento, nuestro pensamiento en cada área de la vida. Y eso es lo que estamos tratando de reforzar. Y si miramos cómo se construye una cosmovisión, se construye respondiendo a algunas preguntas importantes. Las famosas preguntas existenciales. Toda cultura alguna vez se hace esta pregunta. Toda población en el mundo se ha hecho esta pregunta. ¿De dónde venimos? La pregunta de origen. ¿De dónde venimos? ¿Cómo surgió todo? Y esto es importante darse cuenta. De acuerdo a cómo nosotros respondamos la pregunta de origen, eso va a influenciar las respuestas de las demás. ¿Cuál otra pregunta? Tenemos, por supuesto, la pregunta de propósito. Vamos a ponerla ahí, propósito. Muchas veces me han preguntado a mí como pastor en la iglesia, pastor, ¿cuál cree usted que es el propósito de mi vida? Me han preguntado, yo mismo me hice esa pregunta muchas veces. La Biblia nos dice cuál es nuestro propósito. Esa es la autoridad. De ahí debe surgir, por ejemplo, para responder cuál es el propósito de nuestras vidas. Pero si yo no tengo a Dios en el origen, voy a vivir como si Dios no existiera. La pregunta de propósito no se va a responder correctamente si la pregunta de origen la respondí mal, sin Dios. Lo mismo sucede con la pregunta de moralidad. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es el patrón moral? En las universidades se enseña la ética. ¿De dónde surgen los patrones, el estándar? ¿Quién rige el estándar? Algunos dicen la cultura, y eso es muy subjetivo. Si no tenemos a Dios en el origen, si Dios no es el autor de todas las cosas, si Él no se ha revelado como se ha revelado, no tenemos patrón para exigir moralidad. La moralidad se fundamenta en que hay un Dios en el origen, autor de todas las cosas, quien se ha revelado. Y nos dice la respuesta también a la pregunta de moralidad. Y por supuesto la pregunta de destino. ¿A dónde vamos? ¿Y qué después de la muerte? ¿Dejas de existir? No. ¿Te reencarnas en historias cíclicas? ¿Tu karma va aumentando? ¿Cuál es la respuesta? Si no pongo al Dios de la Biblia en el origen, voy a inventar un montón de cosas. Nosotros entendemos la pregunta de destino, la tenemos clara, que aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y estará con Él, y reinará con Él, por siempre, hermano. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos en un momento de la historia donde la pregunta de origen se respondió mal hace mucho tiempo ya, y eso ha penetrado en la cultura. Aquí hay una filósofa, Ayn Rand, que responde la pregunta de moralidad y de propósito sin Dios. Fíjese, el hombre, cada hombre, es un fin en sí mismo.
no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros, ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. En resumen, esa frase significa: el propósito de mi vida es ser feliz sin dañar a nadie. ¿Ha escuchado eso por ahí? Mi propósito es ser feliz, salir adelante en la vida, mientras no daña a nadie, no hay problema. Esa filosofía que está muy metida en nuestra cultura, responde propósito en la vida y responde moralidad sin Dios. Esto tiene implicaciones incluso hoy día, hermanos, para el evangelismo. Porque si nosotros nos paramos frente a las personas y les decimos: ven a Cristo porque Dios tiene un propósito para tu vida. No me interesa, yo ya tengo propósito. Ser feliz mientras no daña a nadie. No necesito tu religión. Pero otro podría decirle: pero un día vas a estar delante de Dios y vas a responder por tus pecados. ¿Pecado? ¿Qué es pecado? ¿Quién dice lo que es bueno y malo? ¿Tu Biblia? Si la escribieron los hombres. Se cuestiona propósito y moralidad cuando no tenemos el fundamento puesto en Génesis, en el origen. Si la pregunta de orígenes no está sólida, y si nos encontramos con personas como esta, que hoy día hay muchas en la calle, si no conectamos su cosmovisión con la pregunta de orígenes, no tenemos argumentos para la pregunta de propósito y de moralidad, tampoco la de destino. Por eso, fíjese, consecuencia de ello, miren lo que dice el etólogo Richard Dawkins, que ha venido a Chile en el Congreso Futuro hace unos 4 años atrás. No se engañe de que va a vivir de nuevo después de que esté muerto. No sucederá. Aprovecha al máximo la vida que tienes. Vive al máximo. Parece un comercial. Qué interesante. Un etólogo diciéndonos que no hay vida eterna y que vive la vida al máximo. Porque de esta vida después no hay otra. ¿Por qué él llega a esa conclusión? Porque no tiene al Dios de la Biblia en Orígenes, como el autor de todas las cosas. Incluso en ámbitos de ciencia y fe, esto se empieza a profundizar, y esto es importante tratarlo porque nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos estamos siendo expuestos a esta filosofía naturalista todo el tiempo, los dibujos animados en el colegio, los currículums. Yo hice el trabajo con mi hijo de revisar sus libros de biología mientras ellos estuvieron en la escuela, y contrarrestando con argumentos toda la filosofía que semana a semana le están metiendo en la cabeza en el colegio. Es muy fuerte, es un tsunami, un tsunami. Miren lo que dijo Dawkins. Darwin lo expulsó, hablando de Dios, como que Darwin había sacado a Dios del escenario, fuera de la biología. Pero la física continúa un poco dudosa, sí. Yo vengo del área de la física, yo soy ingeniero mecánico. Claro, en la física no nos van a contar cuentos, ¿se demuestra o no se demuestra? Pero la biología tiene este espacio para elucubrar cosas hacia el pasado. Ahora Hawkins está dando el golpe de misericordia. En Chile decimos el golpe de gracia. Que este señor que estaba en silla de ruedas había dado el golpe de gracia y como que ya Dios lo sacamos del escenario. No tiene sentido invocar a Dios para explicar todas las cosas. No lo necesitamos. Miremos qué dijo Stephen Hawking antes de irse de este mundo. La creación espontánea, espérese, la creación espontánea. Ya empezamos mal. ¿Puede algo autocrearse de la nada? Bueno, él dice que la creación espontánea es la razón del por qué las cosas existen y no nada. Porque un universo existe, porque existimos. Premio. No es necesario invocar a Dios para que suceda lo espontáneo y hacer que el universo funcione. No lo necesitamos, dice él. Porque existe una ley como la gravedad, el universo puede haberse autocreado de la nada. Hermano, ¿usted se está dando cuenta de lo que él está diciendo? Y estos son los gurús que están enseñando en las aulas permanentemente y haciendo literatura y artículos, que no es ciencia, eso es cientificismo. Eso no es ciencia, es una filosofía atea, no es ciencia. Y eso espero tratar de explicar un poco hoy día.
Dice que todo puede haberse autocreado de la nada. ¿Qué es la nada, hermano? ¿Qué es la nada? ¿Qué diferencia hace si tengo un poco de nada o mucha nada? ¿Y qué tal si agarro mucha nada y la meto dentro de una bolsa, la doy vuelta, la doy vuelta, la doy vuelta por millones de años? ¿Qué va a pasar? Nada. Jonathan Edwards, un predicador muy conocido hace un poco más de un siglo, él decía que la nada es aquello que sueñan las rocas cuando duermen. ¿Qué sueñan las rocas cuando duermen? Nada. Ese es el tipo de contradicción que vemos en el naturalismo. Por eso otros que son creyentes, como C.S. Lewis, plantean algo muy diferente. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás. Él está diciendo, en palabras mucho más poéticas, que la Biblia y el cristianismo nos presenta la correcta visión del mundo, la realidad de todas las cosas. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, otra manera de traducir verdad es realidad, la correcta explicación de todo. Cristo es la realidad y la palabra de Dios nos ha revelado la verdad de Orígenes, de toda la historia, de quiénes somos, cómo tenemos que vivir y a dónde vamos. Y eso es muy importante. Sin embargo, lo dominante hoy día es que todo surgió de la nada y que las leyes de la naturaleza gobiernan la materia. Y esto es lo más famoso hoy día, ¿no? Big Bang. ¿Han escuchado el Big Bang? ¿Sí? Esta es una de las teorías, no todos los científicos en el mundo están de acuerdo. Hay muchísimos científicos doctorados que están en contra de la teoría del Big Bang porque tiene muchas fallas. Pero ellos han reconocido, los que están detrás de estas teorías del Big Bang, que para poder explicar lo que sucedió en el principio, en esos primeros segundos, minutos, tendrían que haber habido leyes físicas que no conocemos. Ellos saben que las leyes físicas actuales que gobiernan el universo, las leyes de Kaplan, etcétera, etcétera, las leyes como opera hoy día la física de partículas, la física de la materia, no puede explicar lo que sucedió en el principio. Tendrían que haber habido leyes físicas que no conocemos. Yo les voy a mostrar un video y los que son de mi época se van a acordar. ¿Se acuerdan de ese video algunos? Se les cayó ya la fecha, ¿no? Moisés. Los 10 mandamientos. Siempre me emociona ver este cuadro. Siempre digo, me encantaría haber estado ahí para ver eso. ¿Cuántos creen que eso sucedió? ¿Saben lo que pasó ahí? Es que ahí actuaron leyes físicas que no conocemos. Pero nosotros le llamamos la acción soberana y todopoderosa de un Dios sobrenatural, un milagro. Pero para ellos son leyes físicas que no pueden explicar. En buen chileno, y me voy a salir del protocolo, no cachan. Nosotros entendemos, ¿por qué? Porque nos ha sido revelado lo que ahí sucedió. Y es una narrativa. Y cuando pensamos en la visión naturalista, ellos también nos cuentan una historia de origen. Y es una contraposición de la palabra de Dios contra la palabra del hombre. Cuando pensamos por qué hay diferentes tipos de personas, por qué hay tantas especies, por qué el ADN, cómo se formaron las capas de roca, por qué hay muerte y sufrimiento, cómo explicamos los dinosaurios, dónde estaban los dinosaurios en la Biblia, no existen los dinosaurios en la Biblia, no está la palabra, ¿cómo explicamos? Bueno, la palabra del hombre tiene su planteamiento y ellos tratan de hacer una explicación y plantean teorías que otra teoría la reemplaza y siguen planteando otra teoría que reemplaza la anterior, hermano, y sigue y sigue y sigue, pero la palabra de Dios permanece para siempre y no cambia. Y usted va a escuchar mucho argumento, y que ciertos científicos, los papers, y usted tiene que revisar las fuentes y hay que revisar los presupuestos de sus investigaciones para poder darse cuenta cómo ellos están utilizando la información.
porque esto es una cosmovisión que se está defendiendo. Es un dogma religioso. El naturalismo, hermanos, es un dogma religioso, no es ciencia. Pero te van a decir, es que la ciencia dice, la ciencia no dice nada. La ciencia no habla, la ciencia no tiene manos, la ciencia no tiene ojos, no tiene boca. Los científicos hablan. Y los científicos tienen corazoncito, tienen creencias, son finitos igual que usted y yo. ¿Cómo ellos pueden comprobar que en este momento hay una roca azul con rayas púrpura y pintas fosforescentes amarillas en el universo? Compruébalo, po. No pueden, porque si se van a un extremo del universo, a lo mejor la roca se movió. O sea, hay una limitación, estoy usando un ejemplo muy burdo, pero hay una limitación enorme al quehacer científico. Y hay mucho de interpretación, y ahí es donde mis creencias previas o presupuestos marcan la interpretación de las evidencias. Una de esas filosofías fuertes que está es el naturalismo, que es la base del ateísmo. Y tienen 2 versículos en su Biblia. La naturaleza o la materia es todo lo que existe. No hay dioses, no hay cosas sobrenaturales, todo se explica por materia o energía, ¿no? Y el segundo versículo, todo puede y de hecho debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. O sea, si yo quiero explicar cómo se formó tal cosa hoy día y por qué está aquí, es cosa que entienda que esto es materia, que ha venido por mucho tiempo y muchas probabilidades y las leyes de la naturaleza obrando en la materia por millones y millones y millones de años, y aquí estamos. Eso es el principio del naturalismo. Y es por eso que es necesario hacer una pequeña clase de categorías de ciencia para ayudarnos a entender dónde falla esta visión, dónde falla. Una de las primeras cosas que es importante reconocer es que hay categorías de ciencia. Cuando pensamos en origen y esta gente nos habla de experimentos científicos, de evidencias científicas, hay una categoría que se llama ciencia operacional o método científico. Hermanos, esto es muy útil. Todos disfrutamos de esto. Tenemos computador, micrófono, ventiladores, luz, sillas y un montón de cosas, ropa. ¿Por qué? Porque hay desarrollo científico. Eso es lo que se hace en los laboratorios. Es el uso de experimentos observables y reproducibles en un ambiente controlado, por ejemplo en un laboratorio, para entender cómo las cosas operan o funcionan en el universo físico actual con fin de sanar enfermedades, producir nueva tecnología o poner un hombre en la luna. Hermanos, esa es buena ciencia. Eso no tiene que ver con filosofía, es una buena ciencia, es lo que se hace en los laboratorios, cuando se desarrollan materiales, cuando se desarrolla medicamentos, cuando se manda gente al espacio. Tenemos un hermano de Respuestas en Génesis que es astronauta, Barry Wilmore, que estuvo con nosotros en julio, acá en Chile. Y él va a volar ahora en abril en el Starliner, va a estar volando en el espacio. Así que cuando sepa del Starliner, hay un hermano suyo que es pastor de una iglesia en Houston, que está en el espacio de comandante de la nave espacial, para que esté orando por él, porque tiene 2 hijos y una señora, ¿ok? Para que se acuerde de su hermano. Esta ciencia es muy buena, no estamos en desacuerdo. Y a veces los cristianos se nos acusa de anticientíficos, no. De hecho, el desarrollo científico más fuerte de todo el siglo XX fue impulsado por creyentes. Muchos premios Nobel de ciencia son creyentes. Hace algunos meses atrás falleció el doctor Damadian, que fue postulado a premio Nobel de ciencia. El doctor Damadian, cristiano, que trabajaba para Respuestas en Génesis también, él fue el inventor de la resonancia magnética. Esa dona que usted se mete para hacer exámenes, el que inventó eso es cristiano, su hermano, y lo postularon a premio Nobel. Y él es un creyente bíblico, él cree que los 6 días son literales en la Biblia, no tiene problemas con eso, porque él entiende la diferencia entre la ciencia y la filosofía, y lo que es la revelación de lo que sucedió en el principio. Y ahí es donde hay otra categoría de ciencia, hermano, la ciencia que se llama el método legal histórico. Es una categoría de ciencia que no se ve en un laboratorio. ¿Qué es? El uso de testimonio ocular y fiable, si hay uno disponible, y evidencia observable para determinar eventos pasados e irrepetibles, los cuales produjeron la evidencia observable del presente. Si tenemos un evento en el pasado,
nadie puede repetir ese evento en un laboratorio. ¿Cómo sabemos que Arturo Prat saltó a la Esmeralda? ¿Cómo lo podemos comprobar científicamente? Que Arturo Prat, padre de nuestra patria, saltó al Huáscar. ¿Cómo sabe usted que no se refaló o no lo empujaron? O a lo mejor no estuvo ahí. ¿Cómo sabemos? Hay otra categoría de ciencias que reconstruye la historia, hay evidencias observables en el presente y tiene que reconstruir. Y ahí es donde mis propias creencias del pasado son muy fuertes para la interpretación de las evidencias. Y quiero darles un ejemplo práctico. Aquí voy a necesitar una hermana voluntaria. Hay una hermana voluntaria que se atreva a confesar públicamente. ¿Cuál es su edad, mi hermana? 25. 75, perdón, es que no escucho muy bien de aquí, mi hermana, perdón. 75 años. ¿Cuántos le creen a la hermana que tiene 75 años? ¿Usted le cree? Al que tiene al lado tiene que creerle. Más le vale. ¿Sí? Ok, yo le creo a mi hermana que usted tiene 75, pero si yo a la hermana le dijera, por favor, compruébelo científicamente, porque los documentos se pueden equivocar. ¿Qué tal si no la inscribieron el día que le dijeron que la inscribieron? Puede pasar eso, ¿no? En nuestro país hay historias de eso. O sea, el que ella compruebe científicamente, lo más probable es que ella aparezca con un documento de estos que eran también de mi época. ¿Se acuerdan de esos documentos? ¿Sí? Se despegaban, eran ordinarios, uno con escocho lo andaba pegando, ¿cierto? Ok. Para demostrar la edad, ella tendría que recurrir a un documento impreso. No lo podemos demostrar científicamente en un laboratorio. No lo puedes hacer con genética, no hay ningún experimento que demuestre cuántos años tiene. Tiene que recurrir a un documento impreso para que nos diga, que respalde el que alguien inscribió un día en el registro civil y de ahí sale un documento que se llama carnet de identidad que dice que alguien vio el momento que ella nació y lo dejaron registrado. Claro, porque si este papel fuera falso, ella tendría que recurrir al testimonio de alguien que lo vio. Si su mamá estuviera aquí viva, miren, seguro que su mamá estuvo el día que usted nació, ¿cierto? Eso no va a fallar. Seguro que su mamita estuvo el día que usted nació. Si ella estuviera aquí con nosotros, ella daría fe cuál fue ese día. O sea, recurriría a un respaldo testimonial. Simplemente para comprobar algo que apenas sucedió hace 75 años. Recurrimos a un papel impreso o al testimonio de alguien que vio. Hermanos, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Un papel impreso que tiene escrito lo que personas vieron y oyeron. Y lo que Dios vio en el principio y lo reveló a las personas. Este argumento yo lo usé con un amigo que era ateo. Me decía, ¿y quieres que yo crea en tu Biblia? Le dije, demuéstrame tu edad, po. Demuéstramela. Y yo le dije, no te creo. Puedes mentir, puedes equivocarte. ¿Cómo sabes que naciste ese día? Es que tengo un papel impreso, el carnet. Y si esto es falso y te engañaron, no te inscribieron el mismo día, tu mamá no es tu mamá, tu papá no es tu papá, lo puse en problema. Lo puse en problema. ¿Por qué lo hice? Intencionalmente, para mover el fundamento y que entendiera las categorías. En este caso, la Biblia es un papel impreso que tiene el testimonio y por supuesto el testimonio de alguien que no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Otro ejemplo, imaginémonos que estuviéramos en la ciudad de Santiago, pero aquí estamos en este precioso lugar, San Fernando. Si yo les pregunto ahora, ¿está el sol brillando? ¿Qué me responderían? ¿Está el sol brillando? ¿Lo ven o no? ¿Está el sol brillando? Bueno, la verdad, hermano, no lo sabemos. ¿Qué? No lo sabemos. Porque la luz demora 8 minutos 19 segundos en llegar a la Tierra. Si el sol se apagó ahora y nosotros estamos aquí muy entretenidos y no lo sabemos. Porque demora 8 minutos 19 segundos en llegar la luz a este planeta. 2 ejemplos de algo que sucede en un desfase de 8 minutos 19 segundos no podemos comprobarlo fehacientemente, sino hasta que suceda. Y la antigüedad
de la Tierra, alguien viene y me dice que hace 4.000 millones de años apareció la Tierra y que hace 65 millones de años los dinosaurios murieron porque un meteorito llegó a la Tierra y los mató a todos, y que hace unos 14,5 mil millones de años de una singularidad cuántica que explota, que le llaman Big Bang, una expansión acelerada, estaba toda la masa del universo en esa singularidad cuántica y de eso explota y después por leyes naturales por millones de años viene y después estamos aquí. ¿Se dan cuenta que esa es una historia? Es una historia. No es ciencia observacional, es una historia construida que intenta explicar orígenes. Si Orígenes no está Dios, vamos a vivir como que Dios no existiera. Por eso es importante la relevancia del Génesis. Y lamentablemente en la historia de la iglesia han habido intentos por tratar de meter esta mirada naturalista, esta idea de los millones de años, porque esto está en la filosofía griega. Los filósofos griegos hablaban de eternidad en la materia, pero esto resurgió fuertemente con el darwinismo. Y desde el darwinismo en adelante, lamentablemente, esto bombardeó el cristianismo y muchos cristianos dijeron, ellos parece que tienen razón con los millones de años, entonces veamos cómo metemos millones de años en la Biblia. Y apareció la teoría de la brecha, que entre Génesis 1 y Génesis 2, Satanás cayó y destruyó todo, y todo lo que Dios había hecho perfecto se desordenó, entonces pasaron millones de años y ahí estaban los dinosaurios, y después tuvo que Dios reordenar todas las cosas. Tenemos unas ponencias donde decimos quién dijo eso, qué pastor anglicano lo dijo, en qué iglesia, cuándo partió esa idea. No es histórico en la iglesia. La teoría de los días era también, es algo contemporáneo, es que no son días literales. Pastor, es que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Usando un texto fuera de su contexto y más encima la mitad del argumento, la mitad del texto, para decir que un día es como 1000 años. Entonces, esos días como 1000 años puede ser que los días de Génesis 1 también sean mucho tiempo. Todas esas interpretaciones, hermanos, son modernas. No es lo que los creyentes históricos, la iglesia histórica ha creído. Y eso pasó, y sabemos cuándo pasó y de dónde pasó, debido a que algunos abrazaron la idea naturalista y trataron de reinterpretar el texto. ¿Cómo se llama ese procedimiento de poner una idea fuera del texto en el texto? Eisegesis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Exégesis. Sacar la verdad del texto y no poner una idea fuera del texto en el texto, porque eso distorsiona la verdad de Dios. El propio Jesús, nuestro Señor, cuando le preguntaron sobre el divorcio, ¿recuerdan? Él dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? A ver, Jesús cuando hablaba del principio, ¿de cuál principio estaba hablando? ¿De uno que podría estar a 4000 años para atrás? ¿O uno que estaba al principio cuando Dios a millones de años para atrás lo hizo? Para Jesús no hay dos principios, es uno, la semana de la creación. En esa semana, en el principio, Dios los creó varón y hembra, tal como lo dice Génesis. No hay diferencias. Pero nosotros vemos esta imagen y ya empezamos a pensar, evolución, millones de años, evolución, millones de años, evolución, millones de años. Y eso está en todas partes. Yo siempre llego a las iglesias y les pregunto, paso por los niños. Niños, ¿hace cuánto que existieron los dinosaurios? Millones de años, me gritan, la mayoría. Yo les pregunto, ¿y quién les dijo eso? En la tele, en el colegio, porque eso ya es una cosmovisión que está metida en la mente de nuestros niños. Y esa es la historia, una historia que comienza hace casi 14.000 millones de años, que tiene una primera capa como una cebolla, que es una evolución cósmica, luego una evolución geológica, se concentra el estudio en lo que pasó aquí en el planeta, y después tenemos una evolución biológica con una evolución química, ¿no? Y que de un caldo primordial surge la primera molécula autorreplicante, genéticamente capaz de poder reproducir toda la información genética que tienen todas las especies de hoy día del planeta. Todo eso nos dicen. Y eso fue un proceso lento por millones de años. Y esa primera molécula autorreplicante que tuvo vida en un caldo primordial
bajo todas las condiciones que no pueden pasar, pasó y tenía vida. Toda esa vida rompe la ley de la biogénesis. La ley de la biogénesis dice que la vida viene de otra vida, pero ahí rompen todas las leyes. Y la complejidad de las moléculas, hay muchísimos problemas. Por eso, hermanos, la teoría evolutiva darwiniana que le enseñan a nuestros niños en el colegio está en la peor crisis de su historia. El 2016 hubo una gran conferencia en la Royal Society de Inglaterra, donde los 300 más grandes evolucionistas del mundo se reunieron a discutir qué hacemos con el gallinero. Porque hay 6 teorías darwinianas y otras 4 por lo menos no darwinianas. Y todas se contradicen y no logran explicar. ¿Cuál fue la conclusión de esa conferencia de los 300 más grandes evolucionistas del mundo? Y que esto no sale en las noticias. 200 de ellos dijeron, hay que partir de cero. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Partir de cero? Olvidémonos de todo lo que hemos hecho. Por 2 centurias, saquemos todos los paradigmas y partamos como que no sabemos nada. Porque no cuadra nada. La teoría evolutiva no lo explica. 100 de ellos dijeron, tratemos de agarrar una de las teorías y sigamos intentando dar una respuesta. Hermanos, esa es la pelea que hoy día existe. La palabra del hombre tratando de dar respuesta a orígenes. Sin embargo, con la palabra de Dios sí logramos entender lo que sucedió en el pasado. La palabra del Señor evidentemente es diferente a lo que ellos dicen, ¿no? La palabra del Señor nos dice que Dios creó todo en 6 días. Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana 2 días. Fue la tarde y la mañana. Y es muy interesante que solamente algunos, incluso cristianos, cuestionen la palabra Yom en hebreo, que significa día en Génesis 1, y no la cuestionen las 2301 vez, que la misma palabra Yom está en todo el resto del Antiguo Testamento. Solamente la cuestionan en Génesis 1, la misma palabra. Sobre todo cuando yo pienso en este texto, digo, ¿cómo podemos pensar algo distinto a que Dios creó en 6 días? Si el Señor, cuando dio su ley, dijo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día, por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ustedes van a trabajar 6 días. Ustedes se imaginan los hebreos preguntándose, Señor, espérate, ¿fueron días literales o fueron días de millones de años? O sea, cuando el pueblo de Israel dio la vuelta a Jericó, ¿cuántos días fueron? ¿Pero fueron millones de años o fueron unos días? Cuando Jonás estuvo dentro del pez, ¿estuvo 3 millones de años o estuvo 3 días? 3 días. Y lo tremendo es que solamente se tiende a cuestionar Génesis 1. Y es la misma palabra Yom en el hebreo. El desafío es grande, sobre todo cuando entendemos que el fundamento de nuestra concepción, la autoridad de la palabra está en juego. La autoridad de la palabra está en juego. La suficiencia de la palabra se pone en riesgo cuando no vemos lo que el texto dice y con la autoridad que esto dice. Una vez un joven me preguntó, pero pastor, ¿Dios podría haber usado la evolución? Claro que podría haberlo usado. Lo importante no es lo que Dios puede hacer, porque Dios puede hacerlo todo. Lo importante es cómo dijo que lo hizo. Eso es lo importante. No el que lo haya hecho o no lo haya hecho, porque Él nos dice lo que hizo. Pero lo importante es cómo dijo que lo hizo, cuándo lo hizo, cuánto demoró en hacerlo. Porque Él nos quiso describir con su autoridad lo que sucedió en el pasado, para que nadie nos cuente cuentos, hermanos. ¿Usted alguna vez jugó a ese juego del teléfono que se va pasando en el oído un mensaje? ¿Jugó o no tuvo infancia usted, hermano? ¿Sí? ¿Ah? Yo tuve infancia, jugué ese juego. Y el mensaje llegaba todo distorsionado, ¿cierto? Para evitar que eso sucediera, Dios inspiró a Moisés, y de ahí a los profetas, y de ahí a los apóstoles, y de ahí a todos los que el Señor quiso llamar, hermano, para que nadie nos contara cuentos e historias, sino que tuviéramos la verdadera historia, la historia de la humanidad. La Biblia es la historia de toda la creación. Hermano, la Biblia es su historia, la historia de sus hijos,
la historia de los que vendrán y de los que pasaron por aquí. Es la historia de todos nosotros. Esa es la Biblia. La doctrina, como les decía, del matrimonio, y toda doctrina se fundamenta en eso, en la verdad de la palabra del Señor. Y ese tiene que ser entonces nuestro punto de partida, un punto de partida bíblico, nuestra cosmovisión bíblica, a diferencia de la naturalista, que parte principalmente con esta idea de que no hay Dios y que la explicación es por millones de años y procesos naturales obrando en la materia. Y esa es una visión secular que distorsiona la realidad de la palabra del Señor. Y son puntos de partida contradictorios. La geología, por ejemplo, en el siglo XIX, cambió del catastrofismo al uniformitarianismo, o uniformismo, que significa que los geólogos, cuando veían la corteza terrestre, decían, esto tiene que haber sido causado por una gran catástrofe, o muchas catástrofes. Pero en un momento la geología cambió y dijeron, no, todo lo que vemos es un proceso lento y gradual, por millones de años. Esa idea nace en la geología. No en la astronomía, no en la biología, nace en la geología. ¿Por qué? Porque ellos miraban las placas y veían que las placas no avanzan casi nada. ¿Cuánto avanza la placa de Nazca bajo la placa sudamericana en subducción? Como 2 centímetros al año, 3 centímetros al año, dicen algunos científicos. O sea, es tan lento lo que avanza la plaquita de Nazca debajo de la placa en subducción continental, ¿cierto? Pero de repente se suelta y empieza el mambo, ¿cierto? El terremoto. Ese proceso lento que ellos observan en el presente, porque así es lento hoy día, ellos lo traspasan hacia el pasado. Dice, si hoy día es lento, siempre fue lento hacia atrás. Y si yo quiero explicar un continente de esta forma y el otro está ahí al frente, pero alguna vez estuvieron juntos, ¿cuánto avanza? Retrocedamos la historia, millones de años. Esa es la forma. ¿Cuánta antigüedad tiene un fósil? Veamos la capa de roca donde está. Si esto fue un proceso lento de acumulación de capas de roca, muy lentito por millones de años, entonces ¿en qué profundidad está? Este tiene esta antigüedad. Así se cataloga, por la profundidad o por la distancia. Por lo tanto, esto penetró, hermanos, en la iglesia, como les decía, y la ciencia fue hegemónica y muchos teólogos se asustaron y empezaron a hacer concesiones en su interpretación bíblica. Claro, porque ¿cómo vas a comprobar en un laboratorio nacimiento virginal? ¿Se imagina que un día, el próximo domingo, pastor, llegue aquí una hermana jovencita y diga, pastor, el Espíritu Santo me trajo un santo ser aquí adentro? ¿Qué le vamos a decir? Ya. ¿Cierto? ¿Cómo compruebas eso en un laboratorio, hermano? Que el Espíritu Santo ponga el santo ser en el vientre de una mujer. No se puede, porque es sobrenatural. ¿Cómo comprobamos en un laboratorio que se convierte agua en vino? A algunos les encantaría esa receta, pero ¿cómo lo comprueba, hermano? No se puede. ¿Cómo vas a comprobar en un laboratorio que se puede caminar sobre el agua? Eso es sobrenatural. Pero, hermano, si usted no cree lo que el texto dice, ¿cómo cree que Cristo resucitó? Hace como unos 3 años atrás, en una exposición con jóvenes de una iglesia, me dio mucha tristeza porque esos jóvenes de esa iglesia, con tanto racionalismo, tanto desmitificar el texto, con los teólogos liberales, que estaban fuertemente golpeados en esa iglesia, esos jóvenes ya ni siquiera creían en que Jesús había hecho milagros. Así de duro. Pero evidentemente nosotros creemos en un Dios sobrenatural, sobrenatural. Y la evidencia observable del presente, la creación, nos habla del Creador. Yo no necesito fe para creer que Dios hizo las cosas. Fíjense, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ese texto nos está diciendo que yo no necesito fe para creer que las cosas fueron hechas. Yo necesito fe para el modo en que fueron hechos. El modo en que fueron hechos por la palabra de Dios, solamente yo lo puedo creer por fe. Pero yo no necesito fe para saber que fueron hechos, porque eso es lo que dice Romanos 1.
siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted no necesita fe para creer que Dios existe. Usted necesita fe para creer que la Biblia es la palabra del Señor. Usted necesita fe para creer que Dios creó por su palabra ex nihilo, porque eso es lo que dice el texto en su revelación especial. Pero usted no necesita fe para saber que Dios existe. Los que niegan eso, que se dicen ateos, Romanos dicen que lo niegan por su injusticia. Retienen con injusticia la verdad. Es como, ¿usted alguna vez ha intentado meter una pelotita de plástico inflable debajo del agua? Usted tiene que hacer presión, ¿cierto? Si usted suelta la presión, la pelotita sale. Esa es la idea que quiero dejar en su mente. El que dice que es ateo, lo que simplemente está haciendo es negar lo evidente. ¿Por qué? Por su propia injusticia. Porque no quiere un Dios que le diga lo que tiene que hacer. ¿Se imagina? Y más encima viene alguien y le dice que la Biblia nos enseña que todo fue creado en 6 días. ¿Cómo explicas eso en un laboratorio? No, pues, no se explica en un laboratorio. Es lo que el Señor hizo. En la época de San Agustín, Agustín de Hipona, hubo una discusión sobre este texto, pero no si había millones de años. Agustín decía, Dios no necesita 6 días. Él veía a Dios más bacán. Él decía, no necesita Dios 6 días, Dios lo puede hacer instantáneamente. Efectivamente, Dios lo puede hacer instantáneamente, pero no importa cómo Dios pueda o no pueda, sino como dijo que lo hizo. Yo soy de los que cree que Dios lo hizo en 6 días. ¿Sabe para qué? Para dejarnos un paradigma para nosotros trabajar 6 días, porque nosotros no somos Dios, tenemos que descansar. Y el 7º día, un día especial, el día del Señor, para dedicarnos a adorar a nuestro Dios en una relación especial. Quiero avanzar porque ya voy a ir terminando la idea aquí, y si me permiten, entonces, es importante enseñar esta historia de la Biblia toda conectada, con la suficiencia y la autoridad que tiene desde el primer versículo, y no solo concentrarnos en la parte final. Cuando yo era joven, alguna vez lo fui, yo tenía muchas dudas y preguntas sobre ciencia y fe, y le preguntaba a mi pastor y me decía, confía en Jesús, solamente eso. Y está bien, gracias a Dios confía en Jesús, pero muchos otros no hacen eso y se van de las iglesias. Y por eso se puede confiar hoy día en la Biblia, en una era científica, cuando hablamos de método de datación, evolución, hombres simios, millones de años, el que no hubo diluvio. Claro, a mí me decían, confía en Jesús. Claro, y la verdad, pasé una crisis de fe muy fuerte cuando pasé por la universidad. Cuestionaba mucho. Y vivía una vida dualista entre lo que me enseñaban en la iglesia y lo que yo aprendía en ciencias. Y tenemos que prepararnos, dice el texto, y preparar a nuestros jóvenes y a nuestros niños en esto. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y temor. Hermano, esto no es optativo, si usted se da cuenta. Es un deber de cada creyente prepararse para dar razón de la esperanza. La razón de la esperanza es la palabra apología, en griego, apología, de donde sale la palabra apologética. Y explicar bien la Escritura, enseñarla de manera correctada, como una gran narrativa. Porque a veces sucede, hermanos, que las historias bíblicas, que son historias reales, son historias. Si usted recuerda, solo un paréntesis, cuando el Señor habla del diluvio, en Génesis, dice, en el año 600, en el mes segundo, a los 17 días de la vida de Noé, vino el diluvio. Si usted se da cuenta, en ese párrafo no dice, en una tierra muy, muy lejana, hace mucho tiempo atrás. ¿Cierto que no dice así? ¿Por qué? Porque no es un cuento. Tiene año, mes y día. Porque así se cataloga la historia, con fecha. El diluvio tuvo fecha, en el cual Dios juzgó la tierra. Pero lamentablemente, aunque algunos sabemos que son historias reales, bíblicas, se presentan como cuentos. Los mostramos a los niños como cuentos.
Y cuando los niños son enfrentados a la geología, la biología, la astronomía, antropología, arqueología, empieza un conflicto. Yo lo experimenté. Y en la universidad era bombardeado y tenía compañeros pesados que me molestaban, hermano. Y me decían, Canuto, y no sé cuánto. Pero además me preguntaban, ¿y tú eres de esos que creen el arca de Noé? Con los animalitos y Noé, y que vino un barquito y un diluvio global. Y yo le decía, sí, yo creo eso. Y empezaba a buscar información en mi disco duro, que es bien grande. Disco duro, para poder dar respuesta de lo que me estaban preguntando. ¿Y saben qué información salía para poder defender mi fe? Eso. Con eso defendía mi fe. Hermano, y eso no es bíblico. ¿Cuántas ventanas tiene? Ni siquiera tiene la puerta. Y los animales no están así apretujados. Es un gran barco con dimensiones específicas que tiene suficiente volumen para contener 540 camiones de contenedor. Es una historia real, no es un cuento. Y aunque a veces sabemos que es un cuento, la enseñamos como un cuento. Y ese es el problema. Viene Pedrito el domingo a la escuela dominical y la hermana Juanita, que se preparó, que el día lunes oró al Señor, el día martes se metió en el texto, profundamente en el texto, estudiando su contexto el martes en la tarde. El miércoles en la mañana estaba haciendo sus primeros planteamientos y bosquejos del texto para el fin de semana. El día jueves ya tenía el sermón armado y la explicación de la clase del domingo del niño. El día viernes ya tenía todos los materiales y las manualidades y no estaba el sábado en la noche llamando y preguntando ¿qué tengo que enseñar mañana? Sino que hizo la pega. Y esa hermana le enseñó al niño. Pero lamentablemente se lo presentó como un cuento. Y el niño se fue con esa idea en su cabeza. Y después se fue el niño en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, pero lamentablemente los libros, los amigos, la familia, la televisión, las películas, todo, el colegio, todo bombardean. ¿De dónde vino todo el agua del diluvio? O sea, todo el planeta debajo del agua. Ay, todos esos animales no podían caber en el arca. Si tenemos 2.200.000 especies, 2 de cada una no caben, tiene que tener unos 40 barcos. ¿Cómo explicas eso? Se colocaron las capas de roca por millones de años. Eso es lo que ha demostrado la ciencia. La gran inundación global sería algo imposible. Tu Biblia está mal, es un cuento raro, es una tontera tu Biblia. El diluvio de Noé es un mito. No, la Biblia no es verdad. Y esto pasa progresivamente en la mente de un niño. Porque esto no pasa de un día para otro. Semana tras semana. Bombardeos en el colegio, en la televisión, y la hermana Juanita el domingo apenas le presenta un poquito. Si más encima ese niño tiene la desdicha de no tener un padre y una madre que abre las escrituras y que se las enseña, ese niño está en la peor circunstancia que puede estar. Y más encima pasa este niño, ya viene dudando de Noé. Y viene la hermana y le dice que un hombre estuvo 3 días dentro de un pez. ¿Entiende el problema en que estamos? Por eso los jóvenes se van por montones. Entre el 60 y el 80% de los jóvenes en Estados Unidos que estuvieron en la iglesia toda su niñez, se van de las iglesias cuando entran a la universidad. Porque no tienen fundamento. Y abandonan la fe. ¿Por qué? Porque no les enseñamos como que respondía la Escritura. La autoridad de la palabra bien explicada desde el principio al fin. La gran historia, su propia historia, donde Él está. Y Él es parte de esa historia. Hoy en día está en la redención, en la etapa de redentiva del plan, hasta la consumación de los tiempos. Y enseñarles que su Biblia tiene que ver con el mundo de hoy. No es como algunos dicen, no, que esa Biblia está desactualizada, no, esa es de los retrógrados antiguos. No, la Biblia cuando enseñamos bien la Biblia nos damos cuenta que es muy actual.
Los mismos problemas, hermanos, que tenían allá en el Génesis, los tenemos hoy día, porque los corazones son los mismos. Hombres y mujeres como yo, pecadores, que necesitan de la gracia del Evangelio, la verdad. Necesitamos colirio en nuestros ojos para que podamos ver. Y podemos entonces explicarles bien los animales, y hay mucho material de respuesta en Génesis para hablar de las capas de roca, de los fósiles, para mostrarles que la Biblia es la historia real y no el cuento que les cuentan en los colegios, ni en los monitos animados. Hermano, cada vez que, como yo tengo un poquito más de entrenamiento en esta área, veo una película de monitos y me doy cuenta cómo los bombardean, las filosofías, los Marvel y todos los monitos llenos de filosofía, y se la repiten y se la repiten. No estoy diciendo que no vean monitos, estoy diciendo que ojalá tengan a alguien al lado que le ayude a entender qué está viendo y qué es lo que está pensando. Si los entrenamos van a tener respuestas, hermanos, y van a permanecer. Así que, hermanos, espero que esta introducción abra el hambre de poder seguir profundizando en las Escrituras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de compartir, Dios, la relevancia del Génesis. Te ruego que esto nos desafíe a todos nosotros a sumergirnos en tu palabra, Señor. Amar tu palabra, porque te amamos a ti. No podemos separar el amarte a ti del amar tu palabra. Señor, ayúdanos a todos tus hijos a amarla y a poder explicarla coherentemente con los escépticos, pero también enseñarla ampliamente y profundamente en nuestros hogares. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.